Ah, ¿ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, alguien respondió que sí me está escuchando. Perfecto. Bien. Ok, entonces ahora como que sí ya solventamos los problemas técnicos que teníamos aquí y trabajamos entonces con la presentación. Bueno, entonces les decía que la semana pasada estuvimos trabajando con la aplicación de la integral definida que tenía que ver con el cálculo del área de una región plana. Hoy vamos a trabajar con nuestra segunda aplicación, que es la del cálculo de la longitud de un arco de curva. La teoría asociada con esa aplicación la tienen ustedes en los materiales que se compartieron esta semana. Y hoy lo que vamos a hacer es ordenar un poco esa información que ustedes manejan y presentar algunos ejemplos prácticos. ¿Ok? Muy bien, entonces comenzamos. Bueno, entonces aquí una vez más está listada el grupo de aplicaciones de la integral definida que vamos a ver este semestre. La semana pasada vimos el cálculo de área de regiones planas y esta semana vamos a ver la longitud y la superficie, es decir, vamos a ver cómo se calcula la longitud de un arco de curva y cómo se calcula el área de una superficie de revolución. Hoy específicamente nos vamos a concentrar en el cálculo de la longitud de un arco de curva, ¿ok? Bueno, en el material entiendo que están allí bien explicados pues estos contenidos, pero necesito poner sobre el tapete las ideas más importantes que vamos a necesitar para el trabajo con esta aplicación. Bueno, entonces, resumiendo lo que ustedes tienen en el material. Cuando tengamos que calcular el arco de una curva escrita en la forma y igual f de x, vamos a utilizar esta fórmula. La longitud es una integral desde a hasta b de algo que llamamos diferencial de longitud y eso se traduce como la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado diferencial de x. Para que entendamos bien esta fórmula vamos a explicar este dibujito. Vamos a suponer, ¿verdad?, que yo quiero calcular la longitud de un arco de una curva cualquiera que está dibujada aquí en este sistema, ¿verdad?, entre el punto AC y el punto BD. Es decir, yo quiero calcular la longitud de este arco de curva que estoy resaltando con este lapicero o marcador azul. ¿Bien? Fíjense que el eje X es este, el eje Y es este, y esta curva, bueno, una curva cualquiera, un trazo que hice, y quiero el arco que va desde AC hasta BD. Cuando yo trabajo con esta fórmula para calcular la longitud de arco, la trabajo cuando la curva está en la forma y igual f de x, como aquí se hace notar. Y esta expresión que aquí se llama diferencial de y con respecto de x, esta expresión que está aquí, esto que está aquí, no es otra cosa que lo que nosotros llamamos como y' de la función. Entonces, para poder construir esta fórmula necesitaríamos tener la y despejada, derivarla, sustituirla aquí y elevarla al cuadrado. ¿Ok? Ahora, cuando lo que tenemos despejado de la curva es la x, entonces la longitud se calcula como la integral de c a d del diferencial de longitud. Quiero llamar su atención de que en esta integral el diferencial que tengo es diferencial de x. Es por eso que la integral va desde a hasta b. ¿Por qué? Bueno, porque en el eje X la integral va, observen, desde A hasta B, ¿ok? Ahora, cuando estoy trabajando con la curva, con la X despejada, tendría entonces la integral de C a D de la misma expresión, pero ahora lo que tenemos aquí es diferencial de X con respecto de Y. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como X', ¿ok? Y fíjense que la integral queda en términos de diferencial de y. Es por eso que ahora en la integral, en los límites de integración, aparece es c y d como límites de integral. ¿Ok? Muy bien.
Esto en cuanto a la forma en cómo vamos a presentar las fórmulas para calcular la longitud de arcos de curvas cuando la curva esté dada por un lado en la forma y igual a f de x y en otro lado con la forma x igual a f de y. ¿Ok? Necesito pasar a la lámina siguiente, por favor, si hay alguna pregunta sobre esto que tenemos aquí, con muchísimo gusto la vamos a responder antes de pasar a la siguiente lámina. Ok. ¿Preguntas? ¿Los leo o los escucho? Bien, vamos entonces a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a expresar cómo hacer si la curva en la que quiero medir la longitud de ese arco es una curva que está dada en forma paramétrica. Si la curva está dada en forma paramétrica, entonces la longitud se calcularía de la siguiente manera. La longitud es la integral desde un valor del parámetro t1 hasta un valor del parámetro t2 de la integral de la raíz cuadrada de diferencial de x con respecto de t más diferencial de y con respecto de t, ambas expresiones al cuadrado diferencial de t. Aquí, para construir esta fórmula, tendríamos que agarrar la ecuación en x paramétrica y derivarla con respecto al parámetro, y aquí la ecuación paramétrica en y derivarla con respecto al parámetro. Muy bien. Ok, entonces con ese trío de fórmulas, lo que tenemos es que observar qué tenemos en el ejercicio, qué es lo que nos están pidiendo, y en función de eso, aplicar la fórmula adecuada. Si nos están pidiendo calcular la longitud de una curva que está en forma paramétrica, pues la fórmula que vamos a usar es la que tenemos en este momento en la pantalla. Si lo que tenemos es una curva donde la X es la que está despejada, entonces usamos la fórmula de la lámina anterior. Y si tenemos un cálculo de longitud donde la curva está despejada a la Y, entonces tenemos una fórmula que tenemos que aplicar la primera expresión que tenemos en la lámina. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a los ejemplos. Son en total 6 ejemplos y en cada uno hay algo particular que quiero destacar en relación al comportamiento de la curva, la integral, el planteamiento, etc. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar al primer ejercicio? ¿Los leo o los escucho? Bien, vamos entonces con el problema número 1. Dice, calcular la longitud del arco de la curva 27y al cuadrado igual 4x menos 2 al cubo, si x pertenece al intervalo que va de 2 a 11. Ok, esta expresión es la ecuación de una curva y fíjense que en su ecuación no está despejada ni la x ni la y. De manera que a priori, en este momento, decidir con cuál de las dos fórmulas vamos a trabajar me resulta difícil antes de conocer un poco más de lo que tengo como datos en el ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer para ubicarnos es dibujar en el intervalo que va de 2 a 11 la curva para saber de qué arco estamos hablando. Entonces, cuando hago el dibujo, me percato de lo siguiente. Vamos a analizar un poco este dibujo. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, aquí está el punto 2, que es donde comienza el intervalo, y hasta aquí está el punto 11, que es donde termina nuestro intervalo. De manera que la representación gráfica de esa función o de esa curva, perdón, en el intervalo que va de 2 a 11, está conformada por esta rama que conforma el arco AB y por esta rama que conforma el arco AC, ¿ok? Su representación gráfica resultan ser dos ramas o dos arcos que son absolutamente simétricos con respecto al eje X. ¿Bien? Entonces, ¿cómo tenemos que elegir una de las dos expresiones?
Fíjense que aquí me resulta más cómodo despejar la y de la curva, porque el despeje simplemente implicaría sacar una raíz. Entonces voy a aventurarme a calcular la longitud del arco utilizando esta fórmula. En esta fórmula sé que tengo que tener la y despejada. Entonces sería la integral definida desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué utilicé esta fórmula? Bueno, porque me resulta más cómodo aquí despejar la y. Y si la y está despejada, pues esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces la nomenclatura que empleé fue la longitud del arco AB es igual a la integral desde A hasta B de la raíz de 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué hablé del arco AB? Bueno, porque yo voy a calcular el arco AB y como es simétrico con el arco AC, para pedir o para calcular lo que se me pide en el ejercicio, bastaría con multiplicar eso por 2. ¿Bien? Bueno, entonces necesito pasar a la siguiente lámina, por favor. Preguntas sobre esto. ¿Los leo o los escucho? Bien, pasamos entonces a la siguiente lámina. La curva 27y cuadrado igual 4 que multiplica a x menos 2 al cubo, si x pertenece al intervalo que va de 2 a 11, es simétrica respecto al eje x. Ya lo vimos en el dibujo. Por lo que entre x igual a 2 y x igual a 11 tenemos dos ramas simétricas. Ya lo vimos, la rama AB y la rama AC. Excelente. Entonces, para calcular la longitud, ahora vamos a colocar a la integral que ya se había planteado en la lámina pasada, vamos a calcular los límites de integración con respecto a la variable x, que es el diferencial que tenemos aquí. Entonces integramos de 2 a 11, pero como esto nada más me mide uno de los dos arcos y yo necesito la suma de las longitudes de ambos, entonces multiplico la integral por 2, ¿ok? Por otro lado, necesito la y despejada, y al despejar la y, como les decía, tengo que sacar una raíz cuadrada y en el despeje puede ser positivo o negativo. Pero desde el principio hemos establecido que el arco con el que vamos a trabajar es el arco AB. Y el arco AB, si lo recuerdan del dibujo de la lámina anterior, el arco AB es el que quedaba por encima del eje X. Por lo tanto, el arco AB es positivo y por ser positivo, entonces en el despeje vamos a utilizar la versión positiva del despeje. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora necesito lo que requiero para introducirlo aquí. O sea, necesito la derivada de y con respecto de x para poder completar la fórmula. Tomamos una de las dos ramas, tomamos la positiva, la rama AB, y diferenciamos. Entonces vamos a derivar. La derivada de y con respecto de x sería la constante 2 sobre 3 raíz de 3 por, vamos a derivar esta forma potencial, 3 medios por x menos 2 elevado a la 1 medio. Recuerden cómo se derivaban formas potenciales, regla de cadena además. Ok, hay algunas cosas que se simplifican, este 3 con este 3 se simplifica, este 2 con este 2 se simplifica, y me queda simplemente 1 sobre raíz cuadrada de 3 por x menos 2 a la 1 medio. Esto que está aquí, muchachos, esto que está aquí, ¿verdad? Es lo que tenemos que colocar aquí en la fórmula. ¿Bien? Ok, vamos a hacerlo. Entonces, para armar la fórmula, tendríamos que 1 más diferencial de y con respecto de x al cuadrado es 1 más esto al cuadrado. Por eso es que al elevar al cuadrado, la raíz de 3 desaparece y se convierte en 3, y el x menos 2 a la 1 medio, ¿ok? Desaparece y se convierte simplemente en x menos 2. Muy bien, entonces sería 3 más x menos 2 sobre 3. Esto sería x más 1 sobre 3. O sea que la cantidad subradical que vamos a incorporar en la fórmula después de hacer todo el trabajo algebraico es simplemente x más 1 sobre 3. Bien, necesito pasar a la siguiente lámina
por favor me indican si hay alguna pregunta, los leo o los escucho. ¿Preguntas? Ok. Paso entonces a la lámina siguiente, ya tengo lo necesario para armar la integral. Entonces tenemos que la longitud sería 2 veces la integral de 2 a 11 de la raíz cuadrada de x más 1 sobre 3 diferencial de x. Esto es 2 sobre raíz de 3, ¿ok? Y vamos a integrar la función raíz cuadrada de x más 1. Oigan bien, para integrar la función raíz cuadrada de x más 1, algunos de ustedes seguramente querrán hacer un cambio de variable, y eso está muy bien. Pero yo como me sé esa integral, porque la he hecho muchísimas veces, ya la voy a hacer sin cambio de variable. Yo sé que la integral de la raíz cuadrada de x más 1 es 2 tercios de x más 1 a la 3 medios. Esa integral yo me la sé de memoria y por eso es que la coloco de manera directa. Debería hacer un cambio de variable, pero decidí hacerla directa porque si hago un cambio de variable se hace necesario cambiar los límites de integración. Como yo ya me la sé, simplemente coloqué el resultado y fíjense que sigo manteniendo los límites originales que eran 2 y 11. Ok, simplifico lo que se pueda simplificar. Este 2 con este 2 me queda 4. Este 3 con este raíz de 3 queda 3 raíz de 3. Y evaluamos. Primero límite superior, que daría raíz cuadrada de 12 al cubo, menos límite inferior, que es el 2, raíz cuadrada de 3 al cubo. Extraigo de la raíz lo que se pueda extraer, agrupo los términos semejantes, en fin. Hago todo el trabajo algebraico, que van a disculpar, pero lo voy a hacer un poco más expedito porque quisiera adelantar lo más posible en relación al ejercicio o a los ejercicios y no estancarme o detenerme mucho tiempo en la parte del cálculo algebraico. Lo cierto es que la longitud me da 28. 28 unidades. Estas unidades simplemente son unas unidades genéricas que tengo que incorporar porque yo calculé una medida lineal que es la longitud del arco. Como yo no establecí previamente, antes de comenzar, cuál era la escala de medición del sistema de coordenadas donde hice el gráfico, yo no sé si esos son centímetros, si son metros, si son kilómetros, en fin. Entonces acompaño la unidad de medida, que son 28, o el número, la medida, que son 28, lo acompaño con una unidad, que es una unidad de medida lineal, ¿ok? Y decimos que eso es 28 unidades o simplemente 28 U. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. 28 unidades o 28 U. ¿Bien? Ok, terminamos el primer ejemplo. Preguntas. ¿Leo o escucho? Ok. Si no hay preguntas, pasamos al ejemplo número 2. Problema número 2 dice calcular la longitud del arco de la curva x igual raíz cuadrada de 4y menos y cuadrado si y pertenece al intervalo que va de 1 hasta 2. En este ejercicio puedo ver claramente que la x es la variable que está despejada en la ecuación de la curva. Entonces, eso quiere decir que la función que voy a utilizar, o la fórmula, mejor dicho, que voy a utilizar para hacer el ejercicio es la fórmula número 2. Entonces, para comenzar, vamos a hacer el dibujito, la representación gráfica de esta curva.
Ok, aquí está. Este es el eje X, este es el eje Y, ¿ok? Y el arco que va desde Y igual 1 hasta Y igual 2 de esta curva es este pedacito que está aquí, ¿ok? Este es el punto A y este es el punto B. Muy bien, ya tengo el arco que quiero trabajar y ya sé cuál es la fórmula que voy a utilizar. Bien, entonces la longitud, de acuerdo a lo que establecimos, sería la integral en y de 1 hasta 2, así lo establece el ejercicio, de la raíz cuadrada de 1 más diferencial de x con respecto a y de y al cuadrado, diferencial de y. Recuerden que estamos utilizando la segunda fórmula que fue mostrada en la lámina inicial. Bien, ¿alguna pregunta? Ya necesito pasar a la siguiente lámina. Preguntas. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente lámina. Bueno, vamos entonces a calcular la derivada de x con respecto de y para poder incorporarlo en la fórmula. La derivada de x con respecto de y, aplicando las reglas de derivación, sería 4 menos 2y sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 4y menos y al cuadrado. Este 2 y este 4, saco factor común 2 en cada una de las expresiones, ¿verdad? Y ese 2 que sale factor común se simplifica con este 2 que queda en el denominador. Por eso es que aquí tengo 2 menos y sobre la raíz cuadrada de 4y menos y al cuadrado. Entonces ahora armamos la cantidad subradical de la fórmula que vamos a aplicar. Esto es 1 más derivada de x con respecto de y al cuadrado. Esto es 1 más 2 menos y al cuadrado sobre 4y menos y al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado, sacamos mínimo, ¿ok? Hacemos todo el trabajo algebraico de resolución y llegamos a que 1 más diferencial de x con respecto de y al cuadrado es 4 sobre 4y menos y al cuadrado. Esta es la expresión que vamos a tener en la cantidad subradical. Bien, entonces la longitud finalmente será la integral de 1 a 2 de la raíz cuadrada de esto, entonces quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 4y menos y cuadrado diferencial de y. Me detengo aquí, ¿ok? Para ver si hay alguna pregunta de todo el procedimiento algebraico que seguí para llegar a obtener esa expresión que a continuación tenemos que integrar. ¿Preguntas? Ok, continuamos. Bueno, para integrar esto que tenemos aquí, vamos a pasar para esta partecita aquí. Tenemos que completar cuadrados, ¿ok? De aquí pasamos para acá. La completación de cuadrados queda como 4 menos y menos 2 al cuadrado. Y entonces finalmente tendremos que integrar la integral definida desde 1 hasta 2 de 2 sobre raíz cuadrada de 4 menos y menos 2 al cuadrado diferencial de y. Eso es lo que vamos a integrar, ¿ok? Para mostrarles el proceso de integración necesito pasar a la siguiente lámina, de manera que preguntas, por favor, antes de pasar, los leo o los escucho.
Bien, en vista de que no hay preguntas, pasamos a la siguiente lámina. Ok. Entonces, en la siguiente lámina vamos a integrar. Para integrar esa expresión que dejamos atrás, vamos a utilizar una sustitución trigonométrica, lo que es lo mismo que un cambio de variable trigonométrico, ¿ok? Es equivalente. Entonces, el cambio de variable trigonométrico que en este caso vamos a aplicar sería y menos 2 igual a 2 seno de t. Recuerden que el cambio trigonométrico estaba tabulado y para cada una de las expresiones teníamos una forma y unos cambios asociados con una estructura. Cada una de las estructuras tenía dos opciones de cambio. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos. Bueno, yo decidí elegir esta. Entonces mi cambio será y menos 2 igual a 2 seno de t, diferencio, el diferencial de y sería 2 coseno de t, diferencial de t. Ahora voy a hacer la sustitución del cambio, ¿ok? Pero para sustituir el cambio, yo aquí voy a despejar quién es t. Entonces vamos a escribir este despeje. Este despeje sería que t es igual al arco seno de y menos 2 entre 2, ¿ok? Vamos a hacer esta sustitución. Ok, entonces vamos a ejecutar de una vez el cambio de límites de integración. El primer límite era y igual 1, ¿ok? Entonces de y igual 1 vamos para acá. Y igual 1 lo colocamos aquí, sería 1 menos 2, sería menos 1 medio. O sea, tendría el arcoseno de menos 1 medio. El arcoseno de menos 1 medio es un valor que equivale a pi sextos, menos pi sextos. Aquí está, ¿ok? O sea que para y igual 1, mi nuevo límite de integración es menos pi sextos. Bien, vamos con el límite superior, que era 2. Entonces coloco el 2 aquí. 2 menos 2 es 0, 0 entre 2 es 0, tengo el arco seno de 0. El arco seno de 0 es 0. Por eso es que tengo que aquí t vale 0. O sea que para y igual 2, el nuevo límite de integración es 0. Muy bien. Con el cambio, el diferencial y los nuevos límites de integración, pues ya estoy lista para armar la integral que me va a llevar a calcular la longitud del arco del ejemplo número 2. Entonces, esta longitud sería, longitud es 2 veces, recuerden porque era el 2, porque venía de una expresión que en el numerador quedaba un 2, lo sacamos de la integral por ser una constante. De la integral definida de menos pi sextos hasta 0, y voy a sustituir el diferencial, es 2 coseno de t diferencial de t, y la cantidad subradical queda como 4 menos 4 seno cuadrado de t. Bien, veamos lo que ocurre. Este 4 de aquí y este 4 de aquí lo saco de la integral, lo saco de la raíz como 2. Ese 2 del denominador y el 2 del numerador se simplifica. Bien, el coseno del numerador, vean lo que les ocurre. Aquí dentro de la raíz cuadrada me va a quedar 1 menos seno cuadrado de t. Y 1 menos seno cuadrado de t está debajo de la raíz, pues eso sería equivalente al módulo del coseno de t. Módulo del coseno de t. Pero ¿qué ocurre? Yo ahora con este módulo tengo que estudiar qué pasa con esa función. Y me percato que los valores de t sobre los que yo estoy trabajando son los valores de t que van desde menos pi sextos hasta 0. Esos valores, si recordamos
la estructura del círculo trigonométrico, vamos a tratar de dibujar aquí un círculo, ¿ok? En el círculo trigonométrico, cuando estábamos en el intervalo que iba desde menos pi sextos hasta 0, estábamos aquí en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Por lo tanto, estas barritas de módulo que yo le había puesto el coseno, se las puedo quitar, ¿ok? Las barritas de módulo del coseno se las puedo quitar. Y entonces es que ocurre la simplificación del coseno del numerador con ese coseno del denominador. Al simplificarse esos dos cosenos, entonces simplemente me queda 2 veces la integral desde menos pi sextos hasta 0 de diferencial de t. Esto lo integramos, ¿ok? Primero evaluamos el límite superior, después evaluamos el límite inferior, pero ya les comento, ya me di cuenta en la presentación del día de ayer, que aquí la respuesta no es pi sextos, sino pi tercios, ¿ok? Entonces vamos a arreglar ese error que tenemos aquí, ya está corregido. Por lo tanto, la respuesta es que la longitud es pi tercios unidades. De nuevo, se trata de una medida que está representada por el número pi tercios y como esa medida es una medida longitudinal que representa una longitud, acompañamos esa medida de la unidad U, que no sabemos en qué escala se midió y por eso es que escribimos simplemente U, ¿ok? Muy bien. Hemos resuelto entonces el ejemplo y hemos calculado finalmente la longitud del arco de la curva. ¿Alguna pregunta? Debo pasar entonces al siguiente ejercicio. Si hay alguna pregunta, por favor, vamos a aclararla de una vez. ¿Los leo o los escucho? Bien, ¿preguntas? Ok. Vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Sería el problema número 3. Dice, calcular la longitud del arco de la curva definida por las ecuaciones paramétricas x igual arco seno de t y el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado si t está definido en el intervalo que va de 0 a 1 medio. Fíjense que la definición en este caso, el intervalo que me dan es el valor de t entre 0 y 1 medio. Ajá, discúlpeme un momentico que no me había dado cuenta que tengo una duda aquí en el chat. Dice Leandro, tengo una duda con el círculo trigonométrico. Leandro, supongo que es del ejercicio pasado, voy a devolverme al ejercicio. Háblame o escríbeme. Dime cuál es tu duda, Leandro. Porque es menos pi sextos. Observa, Leandro, aquí está, menos pi sextos. Menos pi sextos está en el cuarto cuadrante. Menos pi sextos, lo tienes aquí, ¿ok? Y lo tienes de nuevo aquí. Menos pi sextos. No era pi sexto positivo, es menos pi sextos. Menos pi sextos está en el cuarto cuadrante. Ok, aclarada la duda. Aclarada la duda, Leandro. Ok, excelente. Vamos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces les decía que se trata de una longitud de un arco que está definido por una ecuación de una curva que está dada en forma paramétrica y el intervalo de valores que me dan son el intervalo de los valores del parámetro que conforman el trozo de arco de la curva en cuestión. ¿Ok?
como se trata de una curva en forma paramétrica, tenemos una fórmula especial cuando la curva está dada en forma paramétrica. Es una fórmula especial para las curvas paramétricas. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Como está definida en paramétricas, tenemos que la longitud